Bueno, hoy seguimos, ¿cierto?, en esta clase de escuela dominical con el capítulo 1. La clase anterior quedamos en el versículo 8 y hoy veremos los versículos del 9 al 11, solamente 3 versículos. Este texto está en el contexto de la oración de Pablo, ¿cierto? En los primeros versículos él saludaba y después venía la oración que tenía Pablo por los hermanos. Y los versículos del 9 al 11 dicen, del capítulo 1: y esto pido en oración, dice, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, dice el texto. Los versículos del 3 al 11, como vimos en la clase de escuela dominical de la clase anterior, no de la semana pasada porque no tuvimos, los versículos del 9 al 11 son una oración de Pablo por los hermanos de Filipo, lo que había en su corazón o en sus oraciones con respecto a los hermanos. Y empieza diciendo, ¿cierto?, que Pablo aquí que su anhelo por los hermanos de Filipo es que el amor entre ellos abunde aún más y más, dice allí en el versículo 9. Bueno, el amor que Dios espera, amado hermano, de su iglesia, del cuerpo, ¿cierto?, no es un amor subjetivo, por decir algo, o parcial, a lo mejor, o particular, o no se basa en lo que yo creo o pienso o siento. Hoy en día, cuando se habla del amor, pensamos en el amar a mi manera, a como a mí me place, ¿cierto? Hacer lo que yo quiero o lo que yo encuentro que está bien. Esa es el amor que hoy en día hay en la sociedad. Y el amor que Dios espera de nosotros, amado hermano, no es eso. No es amar a mi manera o como yo pienso. El amor que Dios espera de nosotros es basado en Él y en su palabra, en su santa palabra, ¿cierto? Y conocimiento también de Él y también conocimiento de su santa palabra. Bueno, ahí le entregaron unas hojitas, no sé si se las pasaron, para que si quieren ir completando después, pero al final igual lo vamos a ver. Y Pablo, ¿cierto?, en esta sección, amado hermano, o en esta carta, nos recuerda cómo debe ser este amor, cómo debe ser el amor de los hermanos. Y Pablo en esta sección específicamente nos invita a amar con un amor, amado hermano, que se basa en entendimiento y conocimiento, y nos invita a discernir también el amor correcto. Y si tuviéramos que resumir en una frase estos 3 versículos, sería: ama con entendimiento, conocimiento y vive para la gloria de Dios. Si tuviéramos que resumir estos 3 versículos, sería: ama con entendimiento, conocimiento y vive para la gloria de Dios. En la clase anterior vimos que Pablo oraba, ¿cierto?, y rogaba con gozo, amado hermano, con mucho gozo, y daba gracias a Dios siempre que se acordaba de los hermanos de Filipo. Él dice: siempre que me acuerdo de ustedes, ruego con acción de gracias, ¿cierto? Agradecía que desde el principio también los hermanos de Filipo siempre estuvieron apoyándole, participando en comunión con el Evangelio, ¿cierto?, junto con él. Daba testimonio también y ponía a Dios, Pablo, como testigo de que él los amaba con el amor entrañable de Jesucristo. Y ahora, ¿cierto?, en el versículo 9 que comenzamos hoy día dice: y esto pido en oración, siguiendo la idea que traía, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Otra versión dice, la versión de la Biblia de las Américas dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y todo discernimiento, dice la versión de las Américas. Y vemos, de acuerdo también a lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto?, un cambio o una especie de transición en la oración de Pablo, pasando de acción de gracias, ¿cierto?, que vimos en la clase anterior, a la intercesión
y al contenido o el propósito de la oración de Pablo a Dios por los filipenses. Si miramos este versículo, ¿cierto? El versículo 9, y lo observamos, vemos que sigue reflejando amor a los hermanos de Filipo, el apóstol Pablo, ¿cierto? Esta sección nos da el contenido, como dije, de esa oración y el deseo final de su oración por la iglesia también. Lo primero, número 1, dice: Pablo ora para que su amor, ¿cierto? Está orando ahí en el versículo 9. Pablo ora para que su amor, ¿cierto? El amor de la iglesia abunde aún más y más, dice él. Pero que ese amor vaya acompañado de ciencia y conocimiento, dice. O conocimiento y discernimiento, dice la versión que leímos. No es amar a mi estilo, amado hermano, está diciendo Pablo. O como yo creo, pienso, como dije recién, ¿cierto? O como me guían mis sentimientos, tal vez. No es así. O mis reacciones temporales. Sino con entendimiento y discernimiento, está diciendo Pablo. ¿Y para qué anhelaba Pablo esto? El versículo 10 dice: para que aprobéis lo mejor, dice. Para que sean sinceros, dice, e irreprensibles. Y el versículo 11, llenos de frutos de justicia que vienen por medio de Cristo. Entonces, en estos 3 versículos vemos el contenido, ¿cierto? El propósito de estas oraciones y el resultado también de estas oraciones. En estos 3 versículos vemos el propósito de estas oraciones y el resultado también de estas. Sabiendo que el propósito mayor, ¿cierto?, es esto: para la alabanza y la gloria de Cristo, de Dios. Entonces, Pablo está orando en el versículo 9 para que la iglesia abunde aún más en amor, en toda ciencia o conocimiento genuino y también en discernimiento. Y explico estas 2 palabras. La Reina Valera dice en ciencia, en ciencia. ¿Qué es esto? En ciencia. Esta palabra, amado hermano, describe un conocimiento genuino. En ciencia describe un conocimiento genuino, un conocimiento pleno, un conocimiento completo. Eso significa en ciencia, ¿cierto? Un conocimiento avanzado en el Señor. Describe, como dije, un conocimiento genuino, pleno, completo y avanzado en el Señor. El amor bíblico, amado hermano, no es sentimentalismo vacío. No es eso, sino que está anclado, amado hermano, en la verdad de la palabra de Dios y es regulado también por la palabra de Dios. Y la otra palabra que sale allí, ¿cierto? En ciencia, lo vimos recién, y en todo conocimiento, dice también. En ciencia y en todo conocimiento. Vimos que ciencia, lo vuelvo a repetir, cuando dice la palabra en ciencia, describe un conocimiento genuino, pleno, completo. Y también dice, y todo conocimiento. No es que estas 2 signifiquen lo mismo. En el original griego no significan lo mismo. Vimos ciencia recién, ¿cierto? Conocimiento genuino, lo vuelvo a repetir, pleno y avanzado. Y en todo conocimiento se traduce en discernimiento. Discernimiento, porque alude, amado hermano, a la percepción moral y a la sabiduría necesaria para la aplicación del conocimiento verdadero, pleno y genuino. Ahora, nosotros como cristianos necesitamos esto, amado hermano. Yo lo necesito. Entender, ¿cierto? Conocer plenamente, discernir de manera correcta. Necesitamos nosotros los cristianos hacer y tener esto para también poder tomar decisiones correctas. Porque si no discernimos correctamente, no tomaremos decisiones correctas, ¿cierto? Y así vivir de manera correcta para la gloria y la alabanza de Dios. ¿Y cómo crezco en conocimiento y discernimiento? Por medio de la palabra, ¿cierto? Por medio de la palabra, por medio del estudio y de la lectura, ¿cierto? De esta. Por medio de congregarnos como hermanos, por medio también de la oración crecemos, amado hermano, espiritualmente y en discernimiento. Y no solo
como quien dice, lo dominguero, el puro domingo nomás. Lo ideal, participar más, o en su casa, amado hermano, leer la palabra, no solamente cuando viene el domingo acá la abre. Durante la semana en su casa, si a lo mejor no tiene la capacidad o los medios para congregarse, a lo mejor en las otras actividades durante la semana en su casa, estudie. No solamente el día domingo, ¿cierto? No basta solamente eso, hermanos. El Señor pide y exige mucho más de sus hijos. Recuerde que la palabra también dice en Oseas, capítulo 4, dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque éste olvidó la ley de Dios, la palabra de Dios. Y hay dos puntos en este versículo 9. Hay dos puntos. El primer punto, ¿cierto? Ama a conciencia o con conocimiento verdadero o pleno. Y el segundo punto es ama con discernimiento. Y vemos que Pablo en todas sus cartas oraba así, amado hermano. Él oraba en ese enfoque, en ese sentido, en esa línea. Y esto nos debe llamar la atención. Yo cuando estudiaba me llamaba la atención porque estaba leyendo un estudio y ponían todas las oraciones de Pablo. Y eran así las oraciones de Pablo, espirituales. Pablo no oraba, por ejemplo, para que todos los enfermos se sanen. O para que los que no tienen a lo mejor casa puedan tener una casa. O para que el que, no sé, cualquier cosa X, para que mi hijo pida un trabajo, le vaya bien en los estudios. O Pablo no oraba en sus cartas por el alimento, no, ¿cierto? No dijo, y no digo, amado hermano, que esto sea malo. Hay que hacerlo, amado hermano. Por el contrario, ¿cierto? Está súper bien y correcto hacerlo. Hay que hacerlo y orar también por eso. El Señor Jesucristo nos enseñó, ¿cierto? A orar por nuestras necesidades, para que nos falte el pan. Por todo eso hay que hacerlo. No digo que sea malo. Pero me llama la atención que Pablo, amado hermano, no oraba por eso. O por lo menos nunca lo reflejó en sus cartas. Lo más probable es que sí oraba, pero nunca lo reflejó en sus cartas, ¿cierto? En Efesios, él ora para que los hermanos crezcan en entendimiento de la profundidad, de la magnitud del Evangelio. En Colosenses 1:9, Pablo ora pidiendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es dignos del Señor. Y así en muchas otras cartas. Entonces, ¿cómo es el contenido de la oración de Pablo? Es más por peticiones espirituales que por peticiones materiales. Tal vez usted diga, entonces no puedo orar por sanidad, pero por provisión, para mi vida, o para que el Señor me dé un trabajo, una casa. Claro que sí, amado hermano, debemos orar también por eso. Son oraciones legítimas y necesarias también. Solo quería destacar por lo que Pablo constantemente oraba. Ya que en esta misma carta también, Pablo dice más adelante, ¿cierto? Que por nada estéis afanosos, dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. También Pablo nos anima que debemos presentar todo lo que hay en nuestra vida delante del Señor. Entonces, ¿por qué Pablo oraba así, cierto? Después de decir cómo debe ser este amor, ¿cierto? Da el motivo o el resultado de esto. Él sabía, amado hermano, que si la iglesia crecía en esto, en amor, el resultado sería, dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, dice. La versión Dios habla hoy dice así el versículo 10. Para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día que Cristo vuelva, dice. Aprobar lo mejor, amado hermano, implica un proceso de discernir, de analizar la situación. Nosotros los creyentes necesitamos, amado hermano, la habilidad de discernir las cosas que de verdad son importantes, para poder así también poder establecer en nuestras vidas las prioridades correctas, saber escoger siempre lo mejor, amado hermano, para la gloria de Dios. Y esto habla también de discernimiento, de discernir, de escoger lo mejor.
Hermanos, y el versículo 9, ¿cierto? En el versículo 9 Pablo oraba por conocimiento y discernimiento, y aquí en el versículo 10 dice, para que escojáis lo mejor. Solo, amado hermano, el que tiene discernimiento puede escoger lo mejor, lo que a Cristo le agrada. Si tenemos un discernimiento espiritual, un conocimiento, podremos escoger lo mejor, lo que a Cristo le agrada. Y el que no sabe discernir toma cualquier decisión muchas veces con locura, ¿cierto? Y en cualquier lado y sin encima consultar a Dios. Debemos escoger correctamente, y escoger, amado hermano, correctamente es lo que Dios ha dicho que es correcto. ¿Y cómo vamos a escoger correctamente, amado hermano, si no sabemos lo que Dios ha dicho? La única manera de escoger correctamente, parece trabalengua, la única manera de escoger correctamente es saber, amado hermano, lo que Dios encuentra que es correcto, o sabe que es correcto, o nos ha dado como correcto. Y si aún le falta discernir, amado hermano, pida ayuda a otro hermano, a un hermano maduro, ¿cierto? Para que le ayude y le guíe también en sus decisiones, porque nosotros todos necesitamos también del hermano. Muchas veces nos cuesta tomar decisiones y discernir, y para eso está el cuerpo de Cristo, los hermanos, para apoyarnos unos a otros. A fin, dice, que seáis sinceros e irreprensibles, ¿cierto? Sinceros viene de pureza, amado hermano, genuino, de ser probado y aprobado, santificado. Santos, cuando digo santificado, hablo de una santidad también posicional, ¿cierto? De que cuando nosotros hemos creído, ¿cierto?, en el Señor Jesucristo, tenemos una santidad posicional. Somos santos, estamos apartados, ¿cierto?, para el Señor. Y también habla de una santidad progresiva, que es la que diariamente nosotros debemos ir cultivando en nuestra vida, alejándonos, ¿cierto?, de lo que no le agrada a Dios, despojándonos de todo pecado, dice el libro de Hebreos, que nos asedia en esta carrera, y de que y alejarnos de todo lo que a Dios no le agrada. Pablo oraba para que ellos demostraran que son salvos, ¿cierto?, al ver fruto de justicia, producto de la redención en Cristo. Aquí habla del estilo de vida cristiano, la palabra sincero, ¿cierto?, puro, santo, del estilo de vida de cristiano. Irreprensible también dice ahí, para el día de Cristo. O sea, llevar una vida, amado hermano, intachable, está dándonos Pablo, exhortándonos o enseñándonos en la carta. Irreprensible habla de libre de toda culpa, amado hermano. Ser íntegro en las relaciones personales y con los demás también, sin oportunidad de ofensa o tropiezo para que otros, y esto apunta en la relación con los demás, ¿cierto? Ser sincero. Y Pablo ora para que seamos completos también espiritualmente, preparados en integridad, preparados sinceramente, puros en nuestros motivos, sin nada oculto, amado hermano. Y esto apunta también a la relación con nuestro Señor y nuestra comunión con Él, que incluye, ¿cierto?, confesar cada día, amado hermano, nuestros pecados a Él. Y el versículo 11 dice, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La versión Dios habla hoy dice así, pues ustedes presentarán una abundante cosecha de buenas acciones, gracias a Jesucristo, para honra y gloria de Dios. El producto, amado hermano, o el resultado de la relación con Dios, de nuestra comunión con Dios y con los demás, en amor abundante, en conocimiento y discernimiento, da lugar a fruto de justicia. O la mejor traducción sería fruto que produce justicia. En la palabra se catalogan, amado hermano, 3 clases de fruto espiritual. 3 clases de fruto espiritual. El primero, el fruto, del Espíritu, ¿cierto? Que son las actitudes espirituales que caracterizan a un creyente. Es la primer clase de fruto, el fruto espiritual.
Gálatas 5, 22, 23 lo sabemos de memoria, ¿cierto? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Fruto del Espíritu. La segunda clase de fruto es el fruto de ganar almas o nuevos creyentes, el fruto de los nuevos creyentes. Pablo decía en Romanos 16:5, saludad, dice, a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Este fue el primer convertido, amado hermano, en Asia Menor, y lo nombran como un fruto también. La tercera clase de fruto que nos muestra la palabra, ¿cierto?, es el fruto en la santidad personal. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y estos frutos, amado hermano, son por medio de Jesucristo o gracias a Jesucristo, no por nuestros propios méritos, amado hermano. La transformación del creyente es obrada por nuestro Señor Jesucristo a través de su poder por medio del Espíritu Santo. Y termina diciendo el versículo 11 que todo es para la gloria y la alabanza de Dios. Amado hermano, el fin último de todas las oraciones de Pablo era que Dios fuera glorificado. Ese era el fin último de todas las oraciones de Pablo. Hebreos 13:15 dice, así que ofrecemos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En el Antiguo Testamento eran de suprema importancia los sacrificios, ¿cierto?, que hacía el sacerdote. Y bajo el nuevo pacto, amado hermano, Dios desea la alabanza de su pueblo y la gratitud de su pueblo más que ofrendas de animales o de granos, de cosechas. Puesto que todos los creyentes del Nuevo Testamento, amado hermano, somos sacerdotes, como dice segunda de Pedro, ¿cierto? Y somos real sacerdocio, debemos tener ofrendas de alabanzas, de acción de gracias a Dios. Amén. Entonces, esta era el resultado de la oración de Pablo, o lo que él quería o pedía a Dios por los hermanos de Filipo, para que ellos puedan terminar, digamos, o concluir en esto que Pablo resume en estos 3 versículos del 9 al 11. Amén. Ahora vamos a responder el cuestionario.